Buen día. Primeramente, con el doctor Guillermo Sequera, para aclarar nada más, ¿son 14 nuevos casos de Delta, 34 en total en todo el país? 34 total en todo el país. Okay. Todos hasta ahora de Central y Capital. Ok. Y ahora sí, ya con el doctor Héctor Castro. Respecto a la segunda dosis de Moderna, ¿nuevamente se van a centralizar algunos puntos de vacunación como había sido la vez anterior, 3 vacunatorios nada más en Asunción? Sí, se va a centralizar. Ese calendario es muy importante recordar que, sobre todo porque son frascos multidosis, entonces de esa manera se está haciendo una alto uso y optimización de los mismos. ¿Serían los mismos 3 que la vez anterior? Sí. Okay. Respecto a la cuarentena de viajeros, creo que mañana se cumple el mes o en los próximos días dijeron que iban a revisar al cumplir exactamente los 30 días. ¿Ya hay una modificación? ¿Se va a hacer algún tipo de cambio al respecto? Sí, hay una propuesta del Ministerio de Salud que saldrá oportunamente. Siempre esto se discute también con otros niveles, ¿verdad? Pero la propuesta del Ministerio de Salud es para el ingreso del país. Nosotros solicitábamos de que se tenga un PCR, ¿no? Hoy habilitamos a que también se pueda presentar antígenos para entrar al Paraguay. Eso facilita a muchos países hacerse el test del PCR. Es muy costoso en otros países, ¿verdad? En Estados Unidos principalmente o cualquier otro país europeo también, más cuando uno no es residente allí. Entonces, porque estamos viendo de que muchos de los casos que dan positivo en nuestro país después del viaje vienen con un test negativo de PCR. Entonces, que se haga antígeno o que se haga PCR, no hay problema, ingresan al país. Los que no están vacunados deberán todavía permanecer en cuarentena los 5 días antes de hacer el test. Recuerden que el tiempo de 5 días es entre el test de ingreso y el siguiente test que se tiene que hacer, no necesariamente 5 días de cuarentena, ¿verdad? Y los que están vacunados no hace falta que se hagan la cuarentena. Sí pedimos obviamente que estén atentos a los síntomas. Recuerden el caso que les comenté hoy, una persona vacunada con Janssen vuelve de Miami, ¿verdad? Y realiza síntomas a los 3 o 4 días de su ingreso al país, y es la variante Delta. Entonces nosotros pedimos también que se hagan el test al 5.º día, pero sin la necesidad de hacer una cuarentena si uno está con el esquema completo. En caso de Janssen, 1 dosis, y en caso de las otras vacunas, las 2 dosis. Respecto a esta persona específicamente que había viajado a Miami y se contagió, ¿ella respetó esa cuarentena? ¿Se vio que efectivamente tuvo su efecto positivo o no sirvió realmente? Así es, estaba realizando la cuarentena cuando presentan los síntomas. Eso es lo diferente, ¿verdad? No es alguien que estaba sin nada. Presenta los síntomas, ella se hace el test, inclusive antes del 5.º día. Para el doctor Castro. Doctor, en estos primeros 2 días, ¿cuál es el porcentaje de asistencia para segunda dosis de Sputnik V luego de toda esa confusión que se dio, al menos en los recorridos que podíamos realizar en algunos vacunatorios de Central? Veíamos que había una baja concurrencia, pero ¿cuáles son los datos hoy que tiene PAI? En realidad la concurrencia fue muy buena. Esa confusión que mencionás no fue generalizada. Las personas estaban convencidas en recibir el componente 2. Quiero ser nomás bien objetivo para decirte los datos, si me permitís, porque es algo muy particular lo que preguntas. Tenemos nosotros el día de ayer, por ejemplo, 5.813 personas que recibieron Sputnik componente 2. Por lo tanto, es una buena cantidad para un solo día, atendiendo que fueron 3 días. Y nosotros habíamos tenido para esta primera parte 20.000 y nos quedan muy pocas dosis para continuar. Entonces, con eso es que se reactiva recién el martes con la llegada de las otras 20.000. ¿Se va a lograr en los 18.000 o al menos un porcentaje por encima del 80% entonces? Estimamos que sí, estimamos que así va a ser por el comportamiento que están teniendo y por los reclamos cuando se va a reactivar para las personas que se vacunaron tal o cual fecha. Entonces esos reclamos nosotros recibimos a diario y por eso estimamos que sí va a haber un alto cumplimiento también. Con los datos que brindó recién el ministro Borba, ¿se podría decir entonces que los primeros días de septiembre se puede retomar la primera dosis en el país? Claro, con los datos que menciona el ministro,
nosotros estamos esperando ya implementar lo planificado y son gratas noticias para el mes de septiembre, ¿verdad? Habíamos dicho que el mes de agosto era un mes de consolidación de segundas dosis, se está cumpliendo y ahora el siguiente objetivo sería en septiembre reactivar primeras dosis y engrosar a poblaciones no incluidas. Se va a hacer primero los que quedaron rezagados y luego los de 18 y 19 también. Así mismo, primero vamos a cumplir con los que no pudieron asistir o nosotros no pudimos agregarlos en su momento y después se incorporarán aquellas edades que no estuvieron incluidas inicialmente. Buen día, doctor. ¿Hay algún porcentaje objetivo o una estimación del plan de vacunación, tanto de segunda o primera dosis para cada 3 meses, teniendo en cuenta que el doctor Sequera dijo que existe el escenario de que pueda haber una nueva ola en el peor de los casos? Claramente nosotros con esto se cumplió una parte del objetivo. Una parte del objetivo, recordarán ustedes, que era alcanzar el 50 a 60% de la población para el mes de diciembre con al menos una dosis en julio y segunda semana de agosto ya alcanzamos esa cifra. Y lo que es también el otro objetivo, que era consolidar al menos el 30% de la población objetivo con segunda dosis, también se cumplió en este mes de agosto. Y lo que esperamos nosotros es que esta población objetivo de vacunación alcance el 80% para fin de año. Ese es el objetivo que tenemos nosotros para este año. Y con la llegada de las dosis y obviamente con el compromiso de la población en acercarse, nosotros creemos que podemos llegar a esa cifra por lo que ya vivimos, ¿verdad? 80% sería de primera dosis entonces. Claro. ¿Y para segunda? Para segunda dosis nosotros siempre estimamos que debe ser un cumplimiento de al menos el 80%, ¿verdad? Eso es lo que estimamos nosotros. De las personas que recibieron primera dosis, al menos 80 debe estar con segunda dosis. Pero lo que pasa es que analizar eso implica también cierto grado de relajo. Y decir que el 100% pretendemos implica también no ser absolutamente objetivo, porque hay varias razones que pueden disminuir ese porcentaje. Entonces siempre se habla de la población inmunizada con al menos una dosis que sea por encima del 80%. Una para el doctor Sequera, con respecto a la variable Delta, ¿qué rigor existe sobre que la variable Delta podría afectar menos ya en un país donde se dieron otras cepas? Bueno, hay una hipótesis que habla de que la variante Delta no tendrá la fuerza que tiene en territorio donde tuvo la variante Gamma, la brasileña, la P1, la de Manaus. Puede ser, ojalá sea así. Yo creo que una expresión más de deseo nos gana el corazón con esa hipótesis, pero tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Vimos como Delta a Sudáfrica, por ejemplo, que tuvo su variante beta, la variante sudafricana, también Delta está azotando ese país con una escasa cobertura de vacunación, altísima cantidad de fallecidos e internados. Sudáfrica está sufriendo una epidemia muy grande de Delta, a pesar de haber tenido una variante muy contagiosa, la variante sudafricana. Entonces, ahí no se está cumpliendo eso, es cierto, es otra variante. En el norte del mundo vemos, o en países muy bien vacunados como Israel, vemos que Delta tiene un impacto, un aumento de casos espectacular. Hay fallecidos, hay internados, pero muy pocos, a diferencia de las olas anteriores, porque la población está vacunada. Eso es lo que... En instantes retomamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con datos muy auspiciosos con respecto a que son ya varias las semanas consecutivas en donde se ha denotado un descenso muy considerable en los casos de COVID-19. Sin embargo, siempre insistir en tomar todos los cuidados. Hay también más de 14 casos nuevos, por decirlo así, de la variante Delta que han confirmado desde el Ministerio de Salud. También han, de alguna manera, actualizado la agenda de vacunación y han señalado que este fin de semana llegan nuevos lotes de vacuna. Vamos a repasar toda esta información, pero antes marcamos un breve corte, ya regresamos.